Ahora lo que nos toca, por ejemplo, desde qué otros puntos de vista podemos entender y poder comprender el desarrollo de lo que es el desarrollo de la lengua. Para eso es importante poder comprender cómo es que las otras disciplinas van a estar apoyándonos de nuestra lengua o en este caso en la comprensión de otra lengua que nosotros estemos manejando. Desde esta perspectiva, por ejemplo, tenemos nosotros que respecto a la relación que vamos a ver lo que es la psicolingüística con otras disciplinas, primero tenemos que determinar lo que es cuál es su objeto de estudio, ¿sí? En este sentido, el objeto de estudio por lo general en este aspecto relativo a lo que vamos a estar observando al momento de trabajar la disciplina. ¿Sí? Bien, el objeto de estudio sabemos que va a tener implicaciones teóricas y metodológicas conceptuales y que va a determinar, ser determinado por diferentes tipos de enfoques. Entre estos podemos encontrar grupos teóricos y otros que vamos a ver grupos aplicados al estudio de lo que es la psicolingüística. Bien, dentro de ellos tenemos los grupos, lo que son los primeros, que son los grupos de lo que son las disciplinas teóricas. Bien, que son las ramas centradas en el estudio del lenguaje, como lo que es la realidad neurolingüística, que mantiene una relación estrecha. Este aspecto de la realidad neuropsicológica tendríamos nosotros que reconocer, primero que nada, cuáles son los fundamentos que van a determinar, por ejemplo, lo que es el funcionamiento del lenguaje. Sabemos que el lenguaje conlleva diversos aspectos, no solo el aspecto oral, sino también el aspecto de comprensión. De allí se va a partir, por ejemplo, que lo primero que debemos de hacer, evaluar al momento de hacer el estudio y el abordaje psicolingüístico de una lengua es comprender, por ejemplo, si se dan las condiciones psicobiológicas, en este aspecto neuropsicológicas para ello. ¿Sí? Lo importante de todo esto es determinar dentro de la neurolingüística, por ejemplo, que sabemos que el cerebro va a estar trabajando y utilizando aspectos del lenguaje, el desarrollo a lo largo de nuestra vida. ¿Esto qué significa? Significa que el proceso va a ser constante y dinámico y en constante adaptación a los diversos ámbitos de nuestra vida y a los diversos círculos. Dice, cuando hablamos de una disciplina, dice, esta trata de relacionar las estructuras lingüísticas en estos aspectos verbales y los procesos psicolingüísticos que conectan con estructuras anatómicas y con procesos fisiológicos, como les había dicho. Acá es en donde vamos a determinar, por ejemplo, lo que es el fundamento de algunos de los aspectos y vertientes que debemos de estar observando al momento de trabajar en el estudio neurolingüístico, específicamente con respecto a reconocer que cuando una persona pueda tener ciertas dificultades o facilidades para el desarrollo lingüístico, tenemos que establecer que haya una salud óptima en todos los niveles, y muchas veces tenemos que entender que el lenguaje normalmente va a funcionar de acuerdo a estas condiciones. Dentro de estas tenemos que saber, por ejemplo, que los objetivos que tenemos que estar evaluando siempre al momento de trabajar
con otras disciplinas, así como la propia psicolingüística, es que se sustenten en el comportamiento comunicativo. Específicamente en este caso nosotros nos especializamos en el aspecto de lo que es la especie humana, ¿sí? Cuando hablamos acerca del comportamiento comunicativo de la especie humana, determinamos que el hecho de hablar no simplemente representa lo que es la emisión de sonidos que tengan una significación sintáctica, gramática y prosódica en nosotros, sino que tienen aspectos de significado y significante en diversos contextos. Eso significa que de alguna otra forma yo puedo decir diferentes tipos de palabras armadas en diferentes tipos de contextos para dar diferentes tipos de mensajes. Y el hecho de la inflexión de cómo digo las cosas, en qué momento las digo y bajo qué circunstancias las digo, va a determinar mucho la naturaleza del mensaje específico que yo establezca. Otro de los aspectos y las bases que podemos delimitar en esta y otras disciplinas es el aspecto de la descripción de la evolución de este comportamiento. Cuando hablamos del proceso de la evolución de este comportamiento, va a determinar lo que son los factores de las etapas del desarrollo, el desarrollo de lo que es los aparatos fonoarticulador y el desarrollo de lo que es el proceso de comprensión y el proceso de emisión de respuestas verbales, no verbales, kinestésicas hacia el otro. En este aspecto tendríamos nosotros que estar evaluando que normalmente, por ejemplo, esto va a conllevar ciertos aspectos con respecto a que lo que yo haya aprendido al momento de desarrollar el lenguaje pueda ser que esté también relacionado con cuestiones de tipo espacio-temporal. ¿Qué significa esto? Tengo que entender que esta evolución va a llevar una resolución de la comprensión del lenguaje dependiendo del contexto incluso histórico, regional o cultural del cual me refiera. Así es como yo voy a referir que muchas veces, por ejemplo, en el aspecto psicolingüístico, yo pueda tener que integrar que hay ciertos tipos de palabras, lenguaje y mensajes que van a tener una connotación diferente en un ámbito y en un tiempo específico a otro. ¿Qué tiempo me hablo? Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, lo que es la jerga o el conjunto de vocabulario o la estructura sintáctica del vocabulario de el tiempo histórico como lo que vivíamos hace 10 años a lo que vivimos ahora. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que la mayoría de las veces tenemos lo que son alguna vez anglicismos en nuestro lenguaje. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en otras naciones. Lo interesante es, por ejemplo, estos nuevos términos que ahora manejamos de forma coloquial, cómo se traducen a través de la globalización, a través de la comprensión de que un término puede estar conllevando una significación diferente dependiendo de la zona o del tiempo. Sí. En este aspecto yo puedo estar expresando lo mismo y lo que para una generación puede significar una palabra, para otra una nueva palabra o la estructura nueva de una palabra nueva incorporada a nuestro lenguaje va a conllevar otro aspecto diferente, incluso diferente de la propia traducción. ¿Esto qué significa? Muchas veces, así como vemos en nuestro español que hay ciertos términos que tienen una significación particular, lo mismo sucede cuando trabajamos con otra lengua. Tengo que entender para entender no solo lo que dice la persona, sino el contexto y las circunstancias que rodean al mensaje para poder entender, ya que la comunicación
en este aspecto, la actividad psicolingüística se tiene que entender como un comportamiento integral en el cual no simplemente observo a las personas al momento de desarrollar un lenguaje, sino que también tengo que integrar, por ejemplo, qué otros elementos dentro de la naturaleza de la conducta humana del sujeto van a conllevar ciertos matices y naturaleza del mensaje. Por eso muchas veces observamos que en sí el lenguaje es un comportamiento, no es simplemente la relación de usos y palabras al momento de transmitir un mensaje, porque nosotros podemos establecer que cuando hablamos o emitimos un mensaje necesitamos muchas veces ver a la persona. Lo que muchas veces puede suceder cuando es diferente el contexto, cuando estamos frente a frente a lo que sucede de alguna otra forma, de forma escrita, donde simplemente esa representación gráfica de una serie de signos gráficos o grafías que yo puedo correr el riesgo de interpretar. Y en este sentido, en el aspecto psicolingüístico, podemos interpretar, por ejemplo, también por qué unas personas pueden hacer mayor uso de ciertas palabras sobre otras y bajo qué contexto podemos nosotros interpretarlas siempre y cuando podamos tener y manejar el mismo código que el otro. Si yo no tengo el mismo código que el otro, pueden haber dificultades en el manejo y transmisión del lenguaje. De allí es en donde muchas veces en este aspecto de la psicolingüística se da el establecimiento de paralelismos o divergencias. ¿A qué nos referimos con el aspecto de los paralelismos? Yo puedo estarte diciendo o dándote un mismo mensaje y diciéndote o transmitiendo de diferentes formas diferentes, ya sea kinésico, verbal o incluso paralingüístico o incluso sintácticamente lo mismo, ¿sí? Es como cuando yo quiero referir a que algo está bien, tiene una categoría de estar bien realizado, puedo utilizar palabras de eximio, excelso, excelente, perfecto, bien, muy bien, etcétera. Y todos van a connotar una misma intencionalidad o un mismo carácter adjetivo a lo que quiero transmitir o calificar. Lo mismo esto es en cuanto al aspecto del paralelismo, en el cual vamos a estar buscando decir lo mismo, pero de diferentes maneras o con diferentes palabras. Esto es algo que normalmente necesitamos de alguna otra forma sacar o descuadrar el aspecto psicolingüístico de la simple y llana, por ejemplo, conversación estructurada que tiene reglas sintácticas, ya que si bien conozco una regla sintáctica, es solamente como una especie, veámoslo como una especie de fotografía de un lenguaje. Es como cuando ustedes ven un párrafo, por ejemplo en inglés, no tiene vida hasta que tú lo hablas, lo transmites y lo contextualizas en un aspecto particular. Si no hay un contexto, que conozcas el contexto bajo el cual fue desarrollado tal lenguaje, es posible que no puedas tener la esencia básica o la inspiración básica para dicho mensaje y por lo cual puedo caer en el error de interpretar de acuerdo a mi propio código o de acuerdo a lo que estoy leyendo de forma literal. Y ahí es en donde se establece el aspecto de la divergencia. Un aspecto de las divergencias que podemos encontrar en el lenguaje es si yo no manejo el mismo código, ya sea a nivel oral o escrito, al momento de la sintaxis,
ya sea de escribir o de pronunciar una palabra, es en donde se pronuncian los fallos en los procesos interpretativos. A lo mejor yo ya descarté que la persona tenga una condición libre de alteraciones en cuanto a las áreas anatómicas y fisiológicas del sistema nervioso correspondiente a la producción y comprensión del lenguaje. Sin embargo, a veces el 80 o del 70 al 80% de las veces donde se dan lo que son los trastornos con respecto a la transmisión de un mensaje está en el hecho de que dos personas pueden estar escuchando lo mismo pero interpretando dos cosas de forma diferente. Y ahí es en donde se da la situación de las famosas divergencias. Porque muchas veces yo puedo leer un párrafo, por ejemplo, en un mensaje de texto, y otra persona lee exactamente lo mismo. Pero lo más seguro es que estas dos personas, al no conocer el código, adaptarán su propio código o sacarán el mensaje principal de ese mensaje de acuerdo a sus propias experiencias particulares o de acuerdo a su propio código. Es como cuando de repente leemos una conversación, por ejemplo, en el WhatsApp, y la estamos leyendo. Si la leemos de forma literal, a lo mejor yo tenga que recurrir a mi propio código porque no tengo el referente en persona o presencial al momento de escuchar un mensaje. De ahí es en donde se establece, por ejemplo, un ejemplo claro que si yo no entiendo el código del lenguaje del otro, yo lo voy a interpretar como ahora sí que como yo pueda o el código con el cual yo estoy manejando, y de allí me puedo dar una idea equivocada de la transmisión del mensaje del otro. Si yo no entiendo o comprendo la sintaxis de pronunciación del otro, es posible que pueda hacer una mala traducción o una mala comprensión y dar una respuesta errada por este tipo de condiciones. Lo interesante acá en el aspecto entre el paralelismo y divergencia está en el hecho de por lo menos poder codificar, decodificar el mensaje del otro para poder establecer un proceso de comunicación. Ese va a ser el éxito. Si una persona tiene dificultades para poder codificar, ahí es en donde tenemos nosotros una circunstancia particular, donde hay personas que lo tienen muy claro al momento de desarrollar en su mente el mensaje que quieren transmitir, pero a lo mejor tengan dificultades al momento de articular o redactar un mensaje, y ahí es una situación donde se va a ver el aspecto significativo de lo que llamaríamos una divergencia. ¿Sí? Otro de los aspectos importantes es la delimitación de cuadros semiológicos o a partir de conductas comunicativas. ¿Ok? En este ámbito me gustaría saber, por ejemplo, ¿habían escuchado alguna vez este término conocido como semiológico o semiología? No, profe, yo no. Ok. En este sentido, por ejemplo, este término semiología o semiológico, los cuadros semiológicos son de alguna otra forma parámetros o reglas que estructuran los signos, los códigos y las lenguas y señales y otras de un idioma. En este sentido, por ejemplo, yo tengo que saber, por ejemplo, qué
de los elementos al momento de escuchar una inflexión, o al momento de escuchar un mensaje, si todos los signos puedo entender el código, puedo relacionar, por ejemplo, que ese tipo de pronunciación, por ejemplo, es como lo que en algún momento les había comentado, que a veces pueden existir personas que de alguna otra forma no estén entrenadas en estos cuadros semiológicos. Yo puedo escuchar en una conversación dos palabras que suenan de forma igual, lo que se considera desde el aspecto gramático como lo que es homónimo. La homonimia es, por ejemplo, la pronunciación de dos palabras que suenan igual, pero se escriben de forma diferente o tienen un significado diferente dependiendo de su área de pronunciación o acentuación. Y allí es en donde determinamos nosotros el aspecto interesante con el aspecto semiológico. Es como el hecho de en el aspecto ortográfico. Si yo de repente estoy leyendo una carta y no entiendo, por ejemplo, el significado del uso de los signos de puntuación en una redacción, yo puedo malinterpretar muchas veces el mensaje o que yo esté leyendo o revisando. Aquí es muy importante, por ejemplo, que me quede claro cuándo se deben de usar cada uno de estos diferentes tipos de signos ortográficos, por ejemplo, en el desarrollo. Porque así como lo escribo, es muy seguro que así yo también hable. Y así como hable, así también puede escribir. ¿Sí? En este aspecto, a eso se refiere con los cuadros semiológicos. Todos los elementos del lenguaje que se consideran eh, parte de esta estructura de un tipo de idioma o lenguaje particular. Porque no es simplemente decir las cosas, sino todos los elementos que lo acompañan. Es, no sé si quedó claro este aspecto de la semiología o los cuadros semiológicos, o todavía tienen dudas. Maestro, entonces el cuadro semiológico sirve para dar un resultado, se podría decir. Es para poder determinar un resultado ante un mensaje que estás recibiendo o que vas a dar. Es como en el hecho, un cuadro semiológico, por ejemplo, tú lo tienes en tu mente. Es como cuando vas a de repente por ejemplo, en un diálogo, en una conversación, de repente estás hablando con otra persona con otro idioma. ¿Sí? Esa persona ya tiene estructurado su cuadro semiológico al momento de desarrollar su conversación. En nosotros que tenemos una lengua materna tenemos que traducir o transformar nuestro cuadro semiológico de nuestro lenguaje al cuadro semiológico del idioma del cual nosotros nos estamos refiriendo. Entonces tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, qué palabras usar, qué abreviaturas, qué inflexiones, cómo va a ser la situación de ciertas pronunciaciones para que la persona no tenga problemas de interpretación. Lo interesante de esto es que el cuadro semiológico es como considerar todos los elementos, no es lo que digo, sino cómo lo digo y si lo estoy diciendo de forma correcta y si estoy transmitiéndolo de forma integral, incluso con gestos, con inflexiones, con silencios, para dar un mensaje,
o lo estoy haciendo de tipo mecánicamente. Muchas veces yo he encontrado personas, por ejemplo, que cuando leen en inglés le llamo mucho o lectura de robot porque simplemente leen y a veces atropellan lo que son los signos ortográficos y no los respetan. No respetan las pausas, no respetan, por ejemplo, los signos de puntuación, porque incluso se nota cuando haces la importancia de los usos ortográficos en el desarrollo de los signos semiológicos dentro de tu lenguaje. Pero lo interesante de esto es que lo voy a estar evaluando en la manera en que lo haga. Ahí es donde se determina el tipo de conducta comunicativa. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades de comprensión normalmente gestualmente te lo va a estar transmitiendo de acuerdo a ciertas características en las cuales te das cuenta que la persona no te entiende. O si la persona ya te comprendió, pero tiene dificultades al momento de estructurar su lenguaje, al momento de responder o emitir una conversación, es ahí donde empiezas tú a evaluar, por ejemplo, cuando de repente tiene muletillas, cuando arrastra ciertos tipos de letras, palabras, cuando hace abuso de ciertas expresiones, cuando hace uso de expresiones inadecuadas dentro de una conversación que pueden cambiar el sentido de lo que se está transmitiendo, y yo puedo determinar en base a eso si hay un aspecto de deterioro en cuanto al producto por alguna afectación incluso de tipo neurológico. Muchas veces, por ejemplo, solo con escuchar a una persona, yo puedo establecer si tiene problemas al momento de la emisión de un mensaje. A lo mejor te comprende perfectamente todo lo que tú dices, pero tiene dificultades al momento de desarrollar la producción auditiva del lenguaje, ¿sí? Y puede ser que en algún momento, por ejemplo, hay ciertas personas que normalmente son demasiado literales y tienen dificultades para poder eh, identificar cómo deben de comunicar y cómo deben de hablar de forma correcta en una conversación y pueden arrastrar letras, palabras, etcétera. Y eso va a conllevar de alguna otra forma esas afectaciones. También, incluso aun cuando se hagan ciertas correcciones, normalmente el sujeto cuando se ve limitado e imposibilitado, lo podemos ver, por ejemplo, dentro de las reglas y parámetros que esperamos identificar en una persona que está desarrollando un mensaje o un idioma. Si lo puede desarrollar bien, sabemos que la persona está libre de condiciones que sean limitantes en su lenguaje. Pero si hay aspectos en los cuales hay fallos incluso en lo que es la fluidez y la claridad de su lenguaje, tenemos que determinar cuáles son las posibles causas que pueden estar generando este tipo de anormalidades en el sujeto. ¿Sí? No sé si quedó claro este punto. ¿O tienen alguna duda? Gracias. Está bien. Muy bien. Bueno. Sabemos que normalmente en el manejo de una serie de técnicas específicas, dice altamente sofisticadas, en su mayoría diseñadas para observar y conocer bastante precisión y funcionamiento de los procesos cerebrales implicados en la conducta de sujetos y patología. Dice, se tiene que recurrir a dos niveles de análisis para dar cuenta de los procesos neurológicos que subyacen en psicolingüístico. Normalmente, por ejemplo,
lo que nos comenta nuestra compañera. Un ejemplo de esto es de acuerdo al test de Boston para el diagnóstico de una afasia. En este ejemplo podemos ver una característica interesante. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar un aspecto afásico en un sujeto? Primero tenemos que identificar, por ejemplo, cómo es el habla de conversación y exposición, la comprensión auditiva, lo que es con la expresión oral, la comprensión del lenguaje escrito y el aspecto de la escritura. Eso es algo más o menos de lo que les había comentado que tendríamos que ver. Primero en el habla de conversación es de alguna otra forma y exposición cómo desarrolla lo que es una conversación coloquial o cotidiana, cómo conversa. Muchas veces vamos a encontrar personas muy buenas platicadoras al momento de hablar o comunicarse con otra persona a través de cuestiones que normalmente, por ejemplo, constantemente están acostumbradas a desarrollar o hablar. Sin embargo, puede haber ciertos cambios al momento con respecto a ciertas afasias en cuanto a que a lo mejor haya ciertos términos dentro de un aspecto expositivo que a lo mejor les sea difícil recordar al no ser un tipo de palabra o vocabulario que normalmente pudiera usar. ¿Sí? En el habla de conservación, por ejemplo, es como también, por ejemplo, cuando la persona empieza también a olvidar palabras en su proceso de conversación y donde incluso, por ejemplo, al no poder conservar en la memoria estas palabras, normalmente puede haber fallos en los procesos de lo que es la fluidez y en el aspecto lingüístico para poder manifestar un mensaje. Normalmente, por ejemplo, hay ciertos niveles de afasias que en algún momento veremos, pero lo interesante de esto es que se evidencia en estos dos momentos, al momento de hacer lo que es el habla coloquial y al momento de hablar de ciertos temas específicos, sobre todo cuando la persona quiere establecer un diálogo de tipo técnico sobre eh, alguna narrativa o algún tema en especial. Hay personas que son muy buenas para platicar, pero tienen dificultades al momento de exponer, porque hay eh, ciertos cuadros semiológicos que les es difícil identificar, porque no es lo mismo platicar de forma natural con alguien a exponer una presentación ante otras personas. Otro es el aspecto de la comprensión auditiva. Tenemos que trabajar con si hay una presencia de disminución de palabras, identificación de identificación de las partes del cuerpo, órdenes simples y complejas. En este sentido, para poder evaluar según el test de Boston, yo tengo que establecer, por ejemplo, si hay una discriminación de palabras. Este aspecto de la discriminación de palabras puede ser el abuso u omisión de palabras. ¿Sí? En este aspecto, por ejemplo, podemos identificar personas que puedan tener dificultades para poder usar más palabras o más términos en su transmisión de mensajes o su transmisión de un lenguaje o de una comunicación. ¿Sí? Lo interesante de esto es en el que pueda abusar de una o omitir otra, puede determinar una alerta para que esta persona al no recordar aspectos o términos que puedan evidenciar de forma más sintáctica algo que quiera transmitir o decir,
puede tratar de hacer como una generalización y usar una misma palabra para exponer eh, una misma idea o transmisión de ideas. Otro de los aspectos que podemos identificar en cuanto a la comprensión auditiva es con respecto a esto también está el hecho de que la persona tenga dificultades para poder entender el código de otra persona, en la identificación de las partes del cuerpo. Por ejemplo, que tú les des una orden simple, puede ser de lateralización, que suba la cabeza, que es que la mano derecha, el pie izquierdo, etcétera, a cuestiones un poco más complejas cuando tú le pides tal vez que realice una actividad con un término técnico que de alguna otra forma le es difícil interpretar o integrar qué es lo que quiere el interlocutor con el receptor. Y entonces empieza a haber los problemas en la comunicación. Otro de los aspectos para identificar, por ejemplo, una afasia es la expresión oral. Aquí es en donde evaluamos, por ejemplo, la agilidad oral. En el aspecto de la afasia determinamos nosotros que la mayoría de las personas tenemos un nivel de velocidad al momento de desarrollar nuestro lenguaje. ¿Sí? Esta agilidad oral determina el dominio sobre la lengua y el dominio sobre cierto tema, pero sobre todo determina, por ejemplo, que todos nosotros que estamos libres de algún tipo de afasia, tenemos un ritmo constante al momento de desarrollar nuestro lenguaje, a diferencia de las personas que pueden tener un ritmo más pausado y espaciado entre una expresión y otra. Esto significa que puede haber alguna alteración o psicológica desde el punto de vista anatómico o fisiológico, en el cual tenga un ritmo muy lento. Otro son las secuencias automatizadas. Estas secuencias automatizadas evaluamos, por ejemplo, si la persona es capaz de poder responder de forma automática ante ciertas circunstancias en un proceso de lenguaje, y ya de alguna otra forma es registrado estas secuencias de respuestas como predeterminadas en el sujeto, que ya sabemos, por ejemplo, que la persona de alguna otra forma puede responder de forma automática, incluso sin pensar, como cuando hacemos alguna dinámica de lo que es de asociación libre. Muchas veces algunas técnicas de asociación libre establecen este punto de cómo ciertas secuencias semiautomatizadas determinan ciertos patrones de respuesta normales ante ciertas preguntas. Otro de los aspectos es la repetición de palabras o frases. ¿Sí? La persona tiene dificultades al momento de pronunciar ciertas palabras o empezar o desarrollar o terminar ciertas frases. En este sentido, en el hecho de la repetición, ya sea de palabras o de frases, va a determinar, por ejemplo, el nivel o el proceso de inflexión de una palabra u otra, o el ritmo y pronunciación y terminación de un mensaje. Vamos a encontrar que ciertas personas pueden tener esta condición de que no terminan de dar un mensaje y se quedan a la mitad, o de alguna otra forma sus respuestas se vuelven hasta cierto punto incomprensibles por esta dificultad de repetir ciertas palabras o terminar ciertas frases. Otra situación interesante en una afasia es el momento de nombrar objetos. A lo mejor el sujeto tiene la noción
de el objeto del cual se está hablando, pero hay una dificultad en cuanto a lo que es nombrar o clasificar dichos objetos, porque no recuerda cómo se llaman, aun cuando los maneje, y empieza a perder esta cuestión de aspecto de la fascia que se llama anomia. La anomia es una condición de la fascia en la cual las personas empiezan a perder la capacidad de nombrar las cosas que existen a su alrededor o que pertenecen a su realidad. El otro aspecto dentro de una fascia son la comprensión del lenguaje escrito, en donde vemos el conocimiento de palabras, que en algún momento puede tener dificultades para reconocer palabras de acuerdo a la estructura sintáctica, y puede tener una confusión al momento de leer o seguir por ejemplo un tipo de pronunciación particular, ¿sí? También establece la comprensión del lenguaje escrito, que debe evaluarse al momento de emparejar dibujo y palabra. En este sentido, en el que pueda encontrar que una representación gráfica va a conllevar una forma de escritura particular en relación al objeto que se le está pidiendo. A veces esto se puede observar, por ejemplo, en ciertas personas que en algún momento ciertas palabras homónimas que suenan igual pero se escriben diferente, pueden de alguna otra forma escribirlas en cuanto a la pronunciación y la escritura diferente, al hacer este uso de palabras, y se vuelve incomprensible para ellas lo que es este proceso, y por lo cual no pueden leer, porque han olvidado el significado de las mismas, o de alguna otra forma lo que están escuchando cuando ven la palabra escrita con el objeto, parece como que no lo relacionan y pierden esta memoria de que ciertos dibujos se conlleva una palabra y como que no lo reconoce. Y también está el reconocimiento de palabras. Estas palabras es como cuando yo hablo con una persona y he hablado y le he explicado y empieza a perder lo que es, en este sentido, el reconocer estos términos o estas palabras, y por lo cual como si se quedara en blanco a nivel de comprensión de el habla. También tenemos nosotros el aspecto de con el aspecto de la escritura, que ya es otra cuestión diferente, ya es del sujeto. En este sentido se evalúa, por ejemplo, la mecánica de la escritura. Si no hay fallos en cuanto a la presión, no hay fallos en cuanto al trazo, si no hay fallos al momento de realizar algún tipo de grafía, ¿sí? En este sentido, ¿cómo escribe? Aquí es en donde determinamos, por ejemplo, que puede haber variaciones al momento de realizar su escritura. A lo mejor la estructura de cómo escribe se encuentra alterada porque no respeta patrones establecidos sintácticos al momento de la gramática escrita. Otro es el aspecto del dictado elemental, letras, palabras y números. Hay personas que además de todo lo anterior pueden presentar dificultades al momento de hacer lo que es una adición de letras o omisión de letras, y por lo cual hay alteración en cuanto al aspecto de las palabras, y esto
también puede darse en la cuestión de los números. Puede haber una omisión o puede haber una adición, que en ese aspecto puede haber que en algún momento eh, como dicen coloquialmente, se coma una palabra al momento de omitir y al momento de hacer una adición, que por ejemplo le aumentemos letras al momento de desarrollar nuestro lenguaje. Esto específicamente escrito y se pierde el orden sintáctico. La escritura narrativa. Muchas veces aquí es en donde empezamos a evaluar lo que es el proceso neurolingüístico del desarrollo de los cuadros semiológicos de la persona, cuando le pedimos que nos narre una historia y que esa historia tenga principio, desarrollo y fin. Normalmente en eso estructuramos de alguna otra forma lo que es el nivel lógico a nivel de redacción y a nivel de cronicidad entre el inicio y el fin de una historia. Y así podemos establecer, por ejemplo, este aspecto de si la persona tiene dificultades entre lo que piensa y entre lo que reproduce al momento de escribir. Específicamente cuando esta escritura narrativa es de índole libre. Le pedimos que alguien escriba algo, por ejemplo, de su vida o algo que vio, algo que le gustó, y le pedimos que sea no menos de seis renglones para poder así evaluar, por ejemplo, su escritura narrativa, cómo lo redacta, si respeta los signos de puntuación al momento de transmitir lo que es su mensaje. Y por último, tenemos nosotros específicamente el dictado de oraciones. En este aspecto del dictado de oraciones nos vamos directamente a la sintaxis. Si la persona puede estructurar el orden sintáctico de las palabras al momento de realizar un mensaje escrito. A veces esto es muy común con ciertas personas que normalmente puede parecer que su lenguaje o sus mensajes es ambiguo o contradictorio. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es en este punto, por ejemplo, hay algún comentario o alguna duda? ¿Sí o no? ¿Sí estamos comprendiendo algunos aspectos? Sí, maestro, continúe. Perfecto. Bueno, una de las disciplinas es, por ejemplo, que ya hemos visto un poco lo que es la neurolingüística, que muchas veces ya vimos los aspectos que abarca. Otro de los aspectos es lo que es la afasiología lingüística. ¿Por qué estamos tomando específicamente lo que es el trastorno de la afasia? Porque muchas veces la afasia, como ustedes ven, va a estar conllevando ciertos aspectos que van a alterar el proceso de tanto de la comprensión, desarrollo, estructuración del lenguaje, así como la redacción del mismo. En este sentido, la fisiología lingüística establece que está caracterizada o está enfocada en caracterizar la conducta verbal alterada de un paciente, ¿sí? A consecuencia de una lesión cerebral y procurar en la medida de lo posible ofrecer una rehabilitación adecuada a esa conducta. Normalmente esta disciplina de la fisiología lingüística
determina, por ejemplo, específicamente cuál es la función del proceso de lenguaje, ya sea de comprensión o de emisión o de estructuración sintáctica que se encuentra afectada. La faciología lingüística establece y determina qué parte o qué función es la que se encuentra comprometida. Y entonces lo que estaríamos evaluando dentro de la faciología lingüística es cómo se da este aspecto de las destrezas de producción y comprensión oral y escrita, la repetición, denominación y el aspecto de la prosodia. Este último punto con respecto, ya habíamos mencionado el aspecto dentro de lo que es la fascia, que obviamente evaluamos, por ejemplo, la manera en que habla, la manera en que comprende, tanto oral como escrita, lo que escucha, si lo entiende de forma objetiva o o le da una mala interpretación. Lo mismo sucede con lo escrito. Si la persona es capaz de poder establecer un proceso de repetición al momento de escuchar una palabra, si puede emitir una emisión de palabra tal y como nosotros lo estamos diciendo o no. Esto es algo muy común que a veces tendríamos que estar evaluando, porque a veces hay ciertas personas que van a tener ciertas dificultades eh, para desarrollar algunos de los ámbitos al momento de desarrollar el lenguaje. Hay personas que